En nombre de Verónica Cortines, la directora del Centro de Estudios del Cono Sur, y de Kevin Terraciano, el director del Centro de Estudios Latinoamericanos, ambos de la Universidad de California, Los Ángeles, la UCLA, tengo el gran gusto de darles a todos la bienvenida y asimismo el honor y el privilegio de moderar esta conversación con la doctora Juliana Espinal y con el gran escritor colombiano Héctor Abad Faciolince sobre el tema Lugares de Memoria y Crisis Social en Colombia. Yo tomaré primero la palabra para presentar el evento. Luego haré 2 o 3 preguntas a Juliana y a Héctor. Y luego pasaremos a las preguntas del público que pueden registrar en el Q&A o en el chat que yo leeré. Y tendremos aproximadamente 1 hora para todo. Bueno, antes de presentar a los protagonistas de esta conversación, me gustaría dar algún contexto del origen de este evento. Y para ello tomaré unos 4 minutos. La idea de este evento fue de la profesora Verónica Cortines a raíz de la defensa de la tesis doctoral de Juliana Espinal que se realizó tan solo hace unas 3 semanas. La tesis de Juliana trata el tema de la violencia paramilitar en Colombia y su impacto en la cultura, el arte y la literatura colombiana. El capítulo central de la tesis está consagrado a la obra de Héctor Abad. Hace hincapié en El olvido que seremos, uno de los libros más importantes para la literatura latinoamericana de los últimos 30 años y el libro colombiano más leído dentro y fuera de Colombia desde 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Es un libro de una relevancia y actualidad que sobrepasa sus temas inmediatos, que son ya de por sí fundamentales, porque es un ejemplo de un tipo de literatura muy del siglo XXI, en el que aparece una voz en primera persona, detrás de la cual está un diestro escritor que rechaza todos los elementos narcisistas de la literatura autobiográfica y que maneja los mejores recursos de la narrativa literaria para confrontar a su lector con el impacto humano de situaciones históricas que todavía no se han resuelto y que los periodistas e historiadores no están en condiciones de presentar porque Héctor Abad logra integrar el impacto en el mundo íntimo de situaciones que otros han tratado de documentar o de ignorar. Ahora bien, este libro representa solamente una dimensión, un aspecto de la vasta trayectoria literaria de Héctor Abad, que es uno de los maestros actuales de la ficción latinoamericana, con otras obras maestras. O sea, se podría hacer un webinar de 2 horas para empezar a tratar todos los temas que importan en el mundo de Héctor Abad. Pero por ejemplo, pienso en una novela como Angosta, una obra de gran imaginación en la que un cierto tipo como de ciencia ficción futurística crea un mundo convincente en sus propios términos, pero que es también una brillante alegoría de un mundo social, una especie de Medellín escondido, imaginado, microcosmos del mundo, que dialoga con varias tradiciones literarias, incluyendo dimensiones figurativas de la literatura de Dante. La tesis de Juliana tiene algunos momentos en los que da a entender que hay importantes relaciones subterráneas entre el olvido que seremos y la ficción y la poesía de Héctor Abad,
y espero que ella desarrolle estas ideas en un libro o por lo menos en algún artículo. Ahora, dada la importancia y excelencia de la tesis de Juliana, pero también de su relevancia con relación a lo que hoy está sucediendo en Colombia, la profesora Cortines pensó que sería importante tener un evento público para empezar a diseminar sus ideas. Y este fue el origen del evento. Pero luego se le ocurrió que en este mundo tan loco que estamos viviendo todos de la pandemia, en que la mayoría de la gente está confinada a sus espacios privados, quizás se le podría invitar al propio Héctor Abad a que participe en el evento, y tuvimos la enorme suerte de que estuviera disponible y que accediera a participar, por lo que estamos sumamente agradecidos. Antes de hacer mi primera pregunta, me gustaría presentar a Juliana Espinal. Juliana hizo estudios de filosofía en la Universidad Nacional de Colombia antes de ingresar al Departamento de Español y Portugués de la UCLA para trabajar con la profesora Cortines. Antes de empezar su doctorado, ya había publicado ensayos en Colombia que anuncian algunas de las preocupaciones de su tesis en términos abstractos o a veces directos. En términos abstractos, como por ejemplo su ensayo Ética de la Democracia, aunque también en su ensayo sobre ética y metafísica en la filosofía de Plotino. Sus ensayos más recientes tratan temas más directamente relacionados a su tesis sobre la violencia paramilitar en Colombia y el impacto de la misma en la sociedad y cultura colombiana. Una de las preocupaciones centrales de Juliana son las múltiples formas en que la literatura, el cine, el teatro han dado cuenta de la violencia. Y uno de los conceptos centrales que Juliana maneja es el concepto de lugar de la memoria. Para Juliana, estos lugares de la memoria pueden ser lugares físicos, pero también pueden ser obras literarias, cinematográficas o teatrales. Entonces me gustaría empezar haciéndole una pregunta a Juliana. Para ti, ¿se puede hablar de las producciones del arte como espacios de duelo? Y me gustaría pedirte si pudieras explicar este concepto, estos conceptos, lugar de memoria, espacio de duelo, con relación a la violencia paramilitar en Colombia. Y también me gustaría que sitúes el olvido que seremos de Héctor Abad dentro de estas consideraciones. Muy bien, muchas gracias. Gracias a los dos por escucharme. Colombia es un país que ha estado en crisis casi que desde siempre, ¿no? Y como toda crisis que se vive constantemente, ha repercutido en la producción cultural, en las diferentes manifestaciones de la producción cultural. Y una de las cosas que a mí me interesaba analizar en mi tesis era cómo la producción cultural del siglo XXI, y me centré en el siglo XXI porque especialmente el año 2000 hasta el 2016, porque durante este periodo se da el crecimiento, digamos, se crece, arrasa la violencia paramilitar, las masacres. Año 2000 es como un punto cúspide en la mitad de un proceso de paz. El paramilitarismo en este momento en la figura de las Autodefensas Unidas de Colombia quiere hacerse sentir como un actor político y no solamente militar. Entonces, para presionar las mesas de conversación que están sucediendo en ese momento con el gobierno de Pastrana y las FARC, intensifica la violencia y
Y entonces los primeros años del siglo XXI son años muy violentos, con muchas masacres, con mucha reproducción de la imagen de sangre en los noticieros, sin que se explique muy bien la imagen de sangre. Hay una tesis que yo cito en mi tesis de Alexandra García, donde ella hace un análisis, una tesis en lingüística, y hace un análisis delicado y cuidadoso de cómo la violencia paramilitar en contraste con otras violencias es representada en los medios de comunicación. Y ella identifica que hay una explotación de la imagen de sangre que está, digamos, que no está asociada específicamente al paramilitarismo, que es muy clara cuando que hay una asociación muy clara entre la violencia guerrillera y la imagen violenta que está mostrando, pero que cuando la imagen violenta es o está conectada con el paramilitarismo, hay una ambigüedad, se introduce una ambigüedad. Entonces, esto es lo que está sucediendo. Muchas imágenes de sangre en los noticieros, mucha violencia en el área rural. Y el cambio del siglo empieza, sí, después viene el proceso de paz con las AUC entre el 2003 y el 2006, y después viene el proceso de paz con las FARC, así que mi tesis termina en el 2016, porque además considero que la producción cultural que se da después del 2016, después del acuerdo de paz, ¿no? Lo que llamamos el posacuerdo, no el posconflicto, porque eso no existe, pero el posacuerdo, implica o necesita otro tipo de investigación. Y yo estaba muy interesada en ver cómo, de qué forma la violencia paramilitar había sido representada, porque era muy claro por lo que habíamos visto en el cambio del siglo, la sicaresca, ¿no? Las narconarrativas, esto que llaman el neorrealismo paisa, era muy clara ese tipo de violencia, era muy explícita, incluso cuando había representación de la violencia guerrillera era muy explícito. Era muy claro quién era el victimario, quiénes eran las víctimas. Alexandra García, por ejemplo, en los noticieros identifica cómo las historias de las víctimas de la guerrilla tienden a humanizar la narración de vida de esa víctima, mientras que las víctimas del paramilitarismo son tratadas como números, no mueren 48, verbos pasivos, no hay ningún actor, sino que asesinan quién. Entonces yo quería saber cómo, me interesaba mucho cómo la violencia paramilitar había sido retratada en esta época y cuál era la posición que la literatura, el cine y el teatro tenían, cómo se veían ellos mismos respecto a esta violencia. Hay otro factor que a mí siempre me ha impactado y es que yo soy paisa, pues mi familia es paisa, y yo siempre escuchaba como con mucha tranquilidad en los círculos de mi familia, clase media, como cierta aceptación, ¿no? Como esta idea de que el paramilitarismo es un mal necesario, ¿no? Hay como unos discursos que son muy categóricos a la hora de juzgar la violencia guerrillera, pero un poco ambiguos en lo que estaba pasando con el paramilitarismo. Y yo quería saber cómo también las artes daban cuenta de, las artes, la literatura, el cine, el teatro daban cuenta de esta crisis. Pero además, digamos, hay una tendencia en la producción cultural, no solo a ocuparse de la violencia en Colombia casi de manera inevitable, ¿no? Es como cuando uno tiene un trauma que está ahí y sale por todos los poros, sino que además, digamos, una necesidad casi como una apuesta fuerte de las producciones culturales por dar cuenta de algo que ni el Estado ni los noticieros estaban dando cuenta. Y en ese sentido, para mí la obra de Héctor, y no es la única, yo trabajo otras obras en mi tesis, pero El olvido que seremos es un libro especial porque aparece como una suerte de contrarrelato, ¿no? Aparte de que los medios de comunicación están mostrando las imágenes de sangre a toda hora, en cualquier lugar, sin explicación ni contexto, tenemos como un micrófono abierto al paramilitarismo. Entonces, en el 2001, en el 2000, tenemos la entrevista
a Carlos Castaño en Cara a Cara, con Darío Arizmendi, ¿no? Muy bien vestido. Después tenemos en el 2001 la publicación de Su Confesión, con Aranguren, ¿no? Y después en 2004, en el marco del proceso de paz, los máximos jefes paramilitares de las AUC van al Congreso y hablan como esta política de micrófono abierto, y como de una suerte de legitimación, lo que yo digo, esto que yo veía en los círculos más cercanos de legitimación de la violencia, de esta idea del paramilitarismo como un mal necesario, como una respuesta casi que inevitable por lo que estaba pasando con la guerrilla. Yo me doy cuenta que el olvido que seremos, bueno, y no me doy cuenta solo yo, no, más faltaba, pero yo me doy cuenta que el olvido que seremos surge como una contranarrativa, ¿no? Héctor Abad, quieranlo él o no, ¿no? Su libro termina siendo un libro que surge en paralelo a la narrativa de Castaño de justificación de sus crímenes, y ahí donde Castaño habla de cabecillas urbanos del comunismo o guerrilleros escondidos en lo académico, Héctor Abad muestra un lado muy humano, ¿no? Un lado muy humano, muestra los impactos de esa violencia a un nivel familiar, a un nivel micro. Es cierto que la historia de su padre es la historia de una víctima en unas características específicas, pero a la vez él es capaz de ver que esta historia personal, pequeña, particular, tiene consecuencias a nivel macro, y eso es lo que a mí me interesa sobre todo de su texto, pero además me interesa, yo pensaba, y es, si Héctor, decir, esto es complicado porque uno cuando analiza un texto no está pensando, el objetivo no es adivinar qué es lo que tiene el escritor en la cabeza, sino entender qué es lo que uno como lector ve en ese texto, ¿verdad? Y era extraño para mí pensar El olvido que seremos como una obra que se ocupa de la violencia paramilitar, porque ese no es la intención, ¿verdad? Ese no es el objetivo, pero a la larga termina dando cuenta de esa violencia desde una perspectiva que es la perspectiva de la víctima. Y yo creo que ya con eso Sí. Y Héctor, me gustaría preguntarte sobre tu relación personal con el libro, con El olvido que seremos. O sea, en otras palabras, ¿qué significó el libro para ti cuando sentiste la necesidad de escribirlo? ¿Y qué es lo que significa para ti hoy? O sea, unos 20 años después. Sí, eso está muy bien porque las relaciones entre las personas y las relaciones con los libros que uno lee o que uno ha escrito cambia mucho. Antes de contestarte, quisiera darles las gracias a la Universidad de California en Los Ángeles, a la profesora Cortines, a Efraín Cristal, este querido profesor y amigo, que me invitó una vez a la universidad y a su departamento a conversar con los estudiantes, y ahí tuve la suerte de que mi guía en la universidad fuera la hoy doctora Juliana Espinal, de quien acabo de leer también la tesis, y me alegro mucho que, bueno, que sea ya una doctora, que le podamos decir con todas las palabras lo que se merece. Y su tesis pues me gustó mucho cómo enmarca bien en la historia varias obras de teatro y varias obras literarias y cinematográficas. Entonces, por el valor de este trabajo, estoy muy contento de estar aquí acompañándolos, y agradezco muchísimo la generosísima y excesiva presentación que hizo Efraín de mí. Para mí, contar con su amistad es una gran riqueza, no solo por su maravillosa lectura de escritores que yo quiero mucho, como Borges y como Mario Vargas Llosa, sino porque además es un gran erudito en la pintura y en la música,
Y así fue conmigo, siempre que lo he visto, he aprendido de él mucho de pintura, de música y de literatura. Entonces, bueno, estar con ustedes es un gusto, y estar con Juliana también, porque de ella, cuando estuve en Los Ángeles, recuerdo muy bien que también aprendí algo de Nietzsche y de esta dialéctica entre olvido y recuerdo, que tiene mucho que ver con lo de hoy. Bueno, sí, han pasado como 16 años desde que yo publiqué El olvido que seremos. En un primer momento era Efraín, como yo estaba volviéndome ya canoso, ya tenía más de 45 años, y había una historia que yo tenía que contar. Todos los libros que yo he escrito los he querido escribir. El que estoy escribiendo en este momento también lo quiero escribir. Es una historia que me gusta y que quiero escribirla. Pero esta historia era obligatoria para mí. Era como si el fantasma de Hamlet se me hubiera parecido a mí también y me hubiera dicho eso que el padre de Hamlet, que también se llamaba Hamlet, le dice a su hijo, y es dos cosas: recuérdame y véngame. Y lo de recuérdame, pues para mí era muy importante y también muy pesado, porque como Hamlet le responde al fantasma, es recordarte, no, voy a borrar todo lo demás para recordarte solo a ti. Voy a dedicarme a recordarte solo a ti, y borraré los libros y borraré todo rastro de mi memoria. Y yo creo que un poco eso me ha pasado a mí. Juliana sabe lo desmemoriado que soy yo, y yo creo que Efraín también. Pero había como una necesidad muy íntima de que algo terriblemente injusto se supiera. Creo que hay como una especie de cofradía, Efraín, de los novelistas que han perdido violentamente a su padre. En este momento me acuerdo, no sé, de Nabokov, de Juan Rulfo, de Alfonso Reyes, los escritores que hemos perdido a nuestro padre en algún momento de nuestra vida. Tenemos que afrontar de alguna manera ese duelo y esa pérdida a través de nuestro oficio. En mi caso, esa necesidad que yo sentía tan profundamente tenía que ver mucho con que mis hijos conocieran al abuelo que no tuvieron, porque él había sido un abuelo amorosísimo con los nietos mayores que tuvo y que todavía lo recuerdan muchísimo, pero mis hijos habían perdido esa oportunidad por culpa de los paramilitares, precisamente. Leyendo la tesis de Juliana, me di cuenta de algo, de lo que yo tal vez sí lo pensé en su momento, pero que ya se me había olvidado, con lo olvidadizo que soy, y es que la salida de esos libros escritos o dictados por paramilitares y el hecho de que esas versiones de la historia se estuvieran vendiendo incluso en los semáforos como bestsellers, era algo muy, muy fastidioso, muy doloroso. Es decir, que ellos no solo hubieran cometido sus actos de sangre, hubieran escrito con tinta de sangre la historia, sino que ahora también estuvieran tomando la pluma y estuvieran escribiendo con la tinta de nuestra profesión y justificando sus crímenes. Y en algún momento de su tesis, Juliana dice que El olvido que seremos tiene algo también de respuesta a esas versiones. Y de respuesta también a cierta literatura que yo admiro, que yo aprecio mucho literariamente, que es la de los sicarios y la de la sicaresca, pero que de algún modo en su papel muy literario y muy necesario de comprender a los asesinos a sueldo, a veces esa comprensión está casi en los límites de la complicidad y de la aceptación de su trabajo. Para mí el sicario pues es simplemente un instrumento de otros, un instrumento de mafiosos, de narcos, de paramilitares o incluso de militares.
Entonces, de algún modo, yo no podía escribir dentro de esa escuela que estaba tan de moda en mis primeros años como escritor y como escritor antioqueño, la sicaresca. No podía sentir esa simpatía o esa solidaridad con esa figura del sicario. Pero mi motivación fundamental era íntima, era familiar, era de verdad que mis hijos conocieran a mi padre. Al cabo del tiempo, ahora, hoy, lo que te puedo contestar, en cambio, Efraín, es algo de lo que no me había dado cuenta, pero que mi mismo padre había insinuado. Cuando mi hermana Marta se muere a los 16 años de cáncer, y eso para mi papá médico, que su hija más histriónica, más musical, más simpática, más inteligente, la que además ya había salido a los 16 años y bueno, y viajaba por todo el país con su música y con sus canciones, que se le muriera fue para él y que él no la pudiera salvar. Fue un golpe tremendo a su vida íntima, a su profesión de médico, a todo. Y un año o 2 años después de la muerte de Marta, de mi hermana, de la hija, mi papá publicó un texto en el periódico El Espectador, más o menos largo, que se llamaba La niña que se convirtió en leyenda. Bueno, y era como él intentando convertir a esa hija suya en una historia. Entonces, hoy en día, Efraín, sobre todo después de que sale un documental que hizo mi hija, también sobre mi padre, y ahí de algún modo ese eslabón entre el abuelo y el nieto, que es el padre, de alguna manera ese eslabón se consolida mucho con ese documental que hizo mi hija con Miguel Salazar. Después de eso, después de que sale la película de Fernando Trueba, que en Colombia se estrena el 15 de junio, que en España ya se estrenó, y en Francia y en Italia se estrena en los próximos días, y con la aparición también de una novela gráfica que hizo un dibujante catalán, Tito Alba, que un poco me abruma, un poco me siento como Harry Potter, que hay demasiadas cosas alrededor del olvido que seremos, pero en esa dialéctica entre tener que recordar y poder olvidar finalmente, es muy bonito que una historia tan íntima, tan dolorosa, se pueda convertir en leyenda. Es como si mi padre, en eso de la niña que se convirtió en leyenda, hubiera tenido una intuición muy importante sobre lo que puede ser la ficción o sobre lo que puede ser el arte en general, sobre lo que puede ser una cantata para los niños muertos o lo que puede ser una pintura que, no sé, que retrata una y otra vez a alguien que se nos murió. La música, la novela, lo que hace Shakespeare en Hamlet, que es la representación de la muerte de su padre a través del teatro. Es una representación que se convierte en denuncia y que debería haberse quedado ahí, ¿no? De algún modo, porque ya el final de Hamlet es lo que lo hace más trágico aún, y es que ya todo el escenario se convierte en un escenario ensangrentado. Para mí era importante no sé, representar a los paramilitares. Tú hablaste de Angosta, esa representación ficticia del grupo que Carlos Castaño dice en su confesión, que él se reunía con un grupo de notables que le daban listas para que él pudiera ejecutar a ciertas personas molestas para la sociedad en ese momento. Yo trato de hacer una representación de eso en Angosta. Y mientras el libro El olvido que seremos era una novela sin ficción, todavía yo sentía como mucho deber de recordar. En cambio ahora, que de verdad siento que ese libro lo puedo ver como ficción, que la misma historia de mi padre la puedo ver casi como una leyenda, casi como algo
ya muy desprendido de mí, una historia de la cual muchas otras personas pueden ser dueñas y que ya uno no sabe muy bien si ese personaje es real o ficticio, produce algo que para mí es muy importante, que es como la sensación de que ya puedes descansar, de que te puedes olvidar. Entonces es como quitarse un peso muy grande, que incluso haya una bonita tesis en UCLA en el que se menciona casi como pura obra literaria, aunque esté tan ligada a la historia. No sé, mi sensación hoy en día es como de que ya hice eso que tenía que hacer plenamente, y de algún modo, como los personajes de la literatura, los personajes ficticios, duran más que las personas reales, son más capaces de superar el olvido que seremos. Eso me da, Efraín, una gran paz, una gran tranquilidad, porque un problema de Colombia y en general de las víctimas es ese no poder olvidar, ese tener todo el tiempo en la boca la rabia, el resentimiento, el rencor. Y cuando uno ya logra no tener todo el tiempo en la boca ni la rabia, ni el resentimiento, ni el rencor, sino un cuento, una leyenda, todo se vuelve distinto, se vuelve, no sé, se vuelve bonito como la música, como algo que no tiene que ser una representación realista, sino que es bonito como la música. Me parece fascinante lo que nos estás diciendo, o sea, que un texto eh, autobiográfico puede ser un texto del cual el autor que lo ha creado empieza a sentir un tipo de distancia, como si se tratara de una obra de ficción, aún Sí, cuando al tener ese sentimiento, acabas de mencionar eh, otras personas, tu propia hija, el director Trueba, estén sí. reviviendo el texto desde otras maneras. Porque la pregunta que te hubiese hecho antes de escuchar lo que acabas de decir era, este, ¿qué aspectos de tu vida o de la vida de tu padre te han hecho ver tu hija, el director Trueba, con nuevos ojos o nuevas perspectivas? Entonces ahora tendría que hacer la pregunta, ¿qué aspectos de la vida de este personaje que tuvo el padre que menciona en ese libro ves ahora con nuevos ojos o con nuevas perspectivas? Claro, es que cuando se hace una película de ficción como la de Trueba, el cine tiene un realismo enorme, pero cuando es un realismo basado en un ser real, entonces todo se superpone de una manera muy rara, todo pierde mucha realidad. Me gustaría mostrarles, por ejemplo, un afiche, ¿no? Un segundo. Cuando mi papá lo mataron, él quería ser alcalde de Medellín. Y, y, y yo no conservo ningún afiche de su campaña, pero el afiche decía Abad alcalde y ahí estaba la figura de él. Este afiche lo hicieron para la película y el señor que está aquí es Javier Cámara, el actor, que yo lo propuse como actor porque físicamente se parecía mucho a mi papá. Pero entonces ya, como yo tengo mala memoria y como todo es muy raro en la vida, de algún modo eh, eh, es como yo en 4 años voy a cumplir la edad de mi padre y Javier Cámara pues sale en la película como el padre de un niño que yo fui y como un padre joven. Entonces ya todo se empieza a confundir un poco en la memoria y hay cosas que yo no sé muy bien si las viví, si el recuerdo es el recuerdo mío,
todos sabemos que hay fenómenos muy raros de la memoria, que uno recuerda las cosas generalmente tal como las contó la última vez que las contó, cuando uno habla de su vida, de sí mismo. Si yo les cuento, si yo no sé, si yo te cuento el viaje que hicimos a Pasadena, a esa biblioteca maravillosa a la que me llevaste, donde vimos esos originales de Faulkner y de Hemingway, bueno, y un jardín, probablemente mis recuerdos y los tuyos sean distintos, y hay unos fenómenos neurológicos de la memoria y del olvido muy curiosos. Pero aún en los hechos más íntimos, en los que tú crees que vas a recordar todo muy, muy fielmente y siempre igual para siempre, y siempre igual toda la vida, cuando ocurren tantos fenómenos artísticos alrededor, no sé, es como en la película hay una música de un gran compositor polaco, Zbigniew Preisner, y esa música de Preisner ya para mí, escrita, compuesta muchos años después del asesinato de mi papá, está para mí ligada al recuerdo de qué, de mi papá, de la película sobre él. Es, la mente se confunde, pero se confunde bellamente, porque Déjame ya hacer, uno no sabe muy bien si algo lo vivió en el cine o en la realidad. Yo nunca vi, y Juliana lo dice, yo nunca vi el asesinato de mi papá. Cuando lo hicieron en la película, ellos me dijeron, hoy no puedes ir al set porque es algo muy doloroso. Pero después vi la película, vi el asesinato de mi papá por primera vez, digámoslo así, en la película. Vi lo que yo conté, reconstruyéndolo, Juliana lo dice en la tesis, reconstruyéndolo a través del relato de otros. Pero lo vi por primera vez en la película. Entonces, y debió ser algo así. Es decir, como yo no vi el asesinato de mi papá, de algún modo el asesinato de mi papá representado por Javier Cámara es, es bueno, no sé, deja una huella más fuerte en mi memoria que el asesinato que no vi, que el asesinato que antes solo imaginaba. déjame hacerte una pregunta también relacionada a tu memoria. Cuando recuerdas ahora los hechos más traumáticos que sí viste, eh, ¿te ves a ti mismo o lo recuerdas en tercera persona? Como un espectador, como si estuviera, ok. Mm. Eso también es muy raro, ¿no? Porque es que yo no, por ejemplo, yo no me acuerdo de que yo saqué del bolsillo de mi papá un poema y una lista de paramilitares. Yo no me acuerdo de eso. Ujú. Yo sé que eso pasó porque lo apunté en el diario. Entonces yo cuando lo apunté en el diario sí lo recordaba, pero de algún modo después conseguí olvidar. Y yo creo que quería olvidar. Porque yo entiendo muy bien a esta gente que una y otra vez sale a marchar y dice, sin olvido, sin olvido, sin olvido. Pero yo a ellos les pediría también que me entiendan a mí mismo y a los que queremos olvidar. Es decir, que uno no puede vivir todo el tiempo con la herida abierta, todo el tiempo mostrando la herida, que uno tiene que creer que la vida no es horror y no es horrible siempre, porque si uno permanece con la herida abierta, les va a dar a sus hijos la impresión que mi papá no me dio a mí de la vida. La impresión que mi papá me dio a mí de la vida era que la medicina y las vacunas estaban solucionando muchas cosas, que la viruela había desaparecido, que el mundo podía ser mejor, y mi papá creció en los años de la violencia con mayúscula. Y mi abuelo nació en el mismo año en que empezó la Guerra de los 1000 días, en 1899. Todos venimos de una historia dolorosa de guerras o de conflictos,
de muchas guerras civiles, de tragedias. Pero a cada generación le corresponde un poco recordar eso, contar de dónde viene uno. Pero si queremos mantener como lo mejor que tiene el espíritu humano, es una ilusión, una mentira. Está bien, una mentira, pero yo creo que esa mentira hay que enseñársela a los niños. La mentira de que la vida es maravillosa y el mundo también, y que no todo es gente mala alrededor, de que uno tiene que confiar y tiene que seguir viviendo como si la vida fuera muy buena y maravillosa, porque si no, la vida se vuelve invivible. Si uno no tiene, si a uno no le dan esa ilusión de niños, y esa fue la ilusión que mi papá nos dio, no sé, uno se convierte en un suicida, en un rencoroso, en un neurótico, en un ser muy, muy oscuro, muy oscuro. Y yo creo que lo que divide a la mentalidad de los paramilitares, que para mí es muy oscura y muy lamentable, es su enamoramiento de la muerte, su pasión, su visión de que los problemas se resuelven matando, de que hay una manera, y es matando el mal. Ellos creen que el otro es el malo y creen que matando el mal se van a resolver los problemas. Y eso es muy viejo, es muy humano también. Es que si mato a mis enemigos, si mato a mis vecinos, si mato a la tribu contraria, si matamos a todos los indios, ya entonces los españoles que nos apoderamos de estas tierras vamos a vivir aquí felices. Si matamos a todos los invasores españoles, vamos a recuperar nuestra tierra y vamos a vivir aquí felices. Esa idea de matanza, de masacre, que es muy paramilitar y muy humana y muy antigua, es muy oscura y muy negativa. Y yo creo que se combate con la ilusión, con la ficción y a lo mejor con la verdad de que la vida es maravillosa. Yo creo que la verdad que yo subrayaría es la verdad de la bondad, porque creo que a la conclusión a la que sales, o sea, lo que justifica esta, entre comillas, mentira, es una voluntad de bondad que creo subyace toda tu obra. Creo que detrás... Era lo que guiaba la vida de mi papá, una voluntad de bondad, me parece muy buen resumen. Y creo que tú la personificas en tu escritura, aún en los momentos más terribles de las obras de ficción y de no ficción que tratas. Porque intento ser más fiel a él que a mí mismo, sí. Sí. Tal vez. Me gustaría, perdón, hacerle otra pregunta a Juliana. Me esperé un poquito. Me gustaría pasar al presente, porque dada la importancia que tú le das en tu trabajo a los sitios de duelo, lugares de memoria, me gustaría que hables un poco del tema de el papel que han tenido los monumentos, el tumbar monumentos, el crear monumentos en la Colombia que se está viviendo en estos días. Bueno, hay una cosa que quería mencionar antes, y es mientras escuchaba a Héctor, hay un texto, un artículo que me gusta mucho de Pablo de Grave. Para mí es un texto, digamos, no es el único, hay muchos y es un texto ya viejo, pero para mí fue como muy significativo porque siempre, un poco lo que se refería a Héctor, de que la gente cuando marcha y dice no, no olvido, no olvido, no olvido, un poco de lo que, y esta idea que hay bajo ese eslogan, de que cuando uno no olvida, tiene menos chances de que la violencia vuelva a repetirse, ¿no? Y esa idea que hemos escuchado tantas veces. Este texto de Pablo de Grave para mí fue como muy simbólico, ha sido como muy importante porque lo que la experiencia me muestra y nos muestra es que
recordar no necesariamente es garante, de hecho casi nunca pasa que porque recordemos algo no se repita. Y el texto de The Grave es lúcido cuando el autor afirma que la importancia de recordar está asociada no tanto a vacunarnos contra la violencia hacia el futuro, sino como una suerte de gesto, como un gesto de reconciliación con quienes están vivos y han sobrevivido esa violencia, con los que están ahora aquí sobreviviendo esa violencia. Entonces, no queremos olvidar, no queremos olvidar mientras no sea necesario para quienes han sobrevivido esta violencia, que olvidemos. Recordamos lo que ellos necesitan, que recordemos. Y estoy pensando en esto porque hubo como 80 páginas que no entraron en la tesis, que tienen que ver precisamente, y Héctor lo sabe porque un poco lo que él mencionaba de Nietzsche tiene que ver con esta cuestión nietzscheana de que es casi imposible vivir sin olvidar, pero se puede vivir casi no recordando, ¿no? Esta imagen que Nietzsche tiene, la segunda intempestiva con el animal, y dice, mira al hombre como mira al animal, que salta aquí para allá sin pasado y es feliz, y el hombre quiere eso, pero no lo quiere de la misma manera. Bueno, esto es lo que quiero, a lo que quiero apuntar, y es, yo sí creo que hay un derecho al olvido, pero creo que pocas personas tienen ese privilegio de llegar a ese punto, ¿no? De llegar a ese punto donde puedan decir, ya otros se han ocupado de esta memoria, ya otros están recordando lo que en un primer momento era para mí importante recordar, ¿no? Un poco el llamado al principio era que mis hijos, de Héctor era mis hijos, no, que mis hijos no olviden este abuelo que perdieron, que no tuvieron la posibilidad de conocer, que el país no se olvide de este hombre bueno que hacía una apuesta por la vida. Pero ahora que este personaje, como lo dice él, ha pasado generaciones y está ahora actual como si fuera un libro que se acaba de escribir, y tenemos la película y tenemos la novela gráfica, es cierto que él puede soltar, ¿no? Él puede hacer ese duelo, él puede ya dejar ir esa figura, pero hay un montón de gente en Colombia que no está en esa posibilidad. Entonces, recordamos, el derecho al olvido es importante, y ojalá todas las víctimas en Colombia pudieran tener ese derecho a olvidar, ¿no? Que ojalá ellos también pudieran soltar, porque con tanta injusticia y tanta indiferencia lo que pasa es que ellos tienen que arrastrar eso por siempre, porque nadie más lo hace, nadie más coge ese peso entre ellos. Una de las obras de teatro que yo analizo en mi tesis, que es Coragib Sapiens, de Felipe Vergara, es un poco esto, es un personaje que recoge troncos que bajan del río, asesinados por los paramilitares, y él los acapara para él porque alguien tiene que cuidarlos, y llega otro personaje femenino que le dice, no, venga, esto lo cargamos entre todos, y empieza a repartir los troncos entre el público. Y esto es un poco lo que sucede, ¿no? Es como, en Colombia es un país lleno de muertos, pero cada uno tiene que cargar su muerto casi en la soledad, porque las instituciones no responden, porque no hay un sentido comunitario en común de lo que es la memoria. Además, es un país que tiene tantas historias y memorias en disputa. Bueno, y esto lo conecto con la pregunta que me haces. Yo estoy muy interesada ahora, y sé que Héctor también, porque su último artículo del paro perpetuo apunta un poco hacia esto. Estoy muy interesada en lo que está pasando con la caída de monumentos en el marco de esta explosión social. A propósito de eso, nosotros ya hemos llamado este conversatorio, ¿verdad? Crisis social, en vez de estallido social, porque hay un aspecto que yo personalmente considero positivo del estallido social, pero hay una cosa que evidencia una crisis profunda que de la que no hemos salido, y es el hecho de que mientras hay gente en la calle pidiendo un nuevo horizonte de vida, también hay gente que está saliendo a defender desde el aspecto civil una institucionalidad que
que realmente beneficia a unos pocos, o unas dinámicas sociales y económicas que benefician a unos pocos. Y a mí me parece que a eso es a lo que apunta un poco el término de crisis, y no es solo que esté el aspecto positivo de la gente en las calles pidiendo nuevos horizontes para existir, para pensarnos como colombianos, sino que hay una crisis profunda de la que no hemos logrado salir a pesar de los 800 procesos de paz. Y a mí me parecía muy interesante no solo que los monumentos estén cayendo, sino cómo es posible pensar en Colombia los lugares de la memoria, es decir, cómo se están reconstruyendo nuevos lugares de la memoria, ¿en memoria para quién? ¿No? Y quiénes están resignificando esos espacios. Y claro, yo no estoy hablando solo de los monumentos clásicos, ¿verdad? La estatua, sino que hay, así como Elizabeth Jelin habla de una disputa entre memorias, también aquí hay una disputa de resignificación de estos lugares, porque por un lado tenemos las protestas que tumban monumentos, ponen otros monumentos en su lugar, pero por otro lado tenemos que el gobierno hace en fragmentos de Salcedo, ¿no? De Salcedo, una reunión sobre el paro, aquí también hay un gesto, es un gesto casi de las mismas, bueno, no quisiera ponerlo en términos de equivalencias, pero aquí hay también un gesto de resignificar un espacio de paz por un gobierno que no ha creído en un proceso de paz y arma una reunión política en medio de un espacio que estaba pensado de una forma, que estaba simbolizado de una forma, y pone ahí en el centro una reunión de políticos sobre el paro. Es decir, hay realmente a nivel también de lo que es la memoria, hay un espacio de lucha, de resignificación de esos espacios, de esos monumentos de la memoria. Y ya se me olvidó que me preguntaste, pero espero que haya contestado entre una y otra cosa, pero sí, para mí es lo que está pasando. Y hay otra cosa, y es que hay un texto que yo lo tengo acá, me encanta mucho, es un ensayo muy pequeñito, de Nancy Nichols, y ella analiza, digamos, contrasta un par de monumentos, y hay un monumento contra el fascismo de Herzl, que es un movimiento que es como un póster que empieza a hundirse mientras la gente escribe palabras o comentarios en contra del fascismo, y a medida que pasan los años, esto es en el 86 y en el 92, 6 años, el monumento queda completamente sumergido, y es este monumento que se hace invisible. Y entonces dice Nancy Nichols, mientras ustedes tienen una estatua que se agota en sí misma, que ya no interpela nada más, tienen un movimiento como este que reconoce el cambio, que reconoce el devenir, que reconoce la posibilidad de repensar la historia. Y esto es un poco lo que yo veo que está pasando en Colombia, que el monumento monolítico ya no dice nada, y entonces hay que tratar, hay un esfuerzo por resignificar esos espacios de memoria que hablen para lo que está sucediendo ahora, para las necesidades de ahora. Antes de que Héctor responda, el tiempo está corriendo, de modo que si el público tiene preguntas, les ruego que nos las pongan ahora. Tenemos la oportunidad para un par de preguntas, mientras que Héctor responde a Juliana. Bueno, a mí todo esto de la moda que surgió en otras partes, de destruir monumentos, de descabezar o tumbar estatuas, como pues, no sé, el monumento de Colón en Nueva York y en otras partes. Yo creo que la iconoclastia es algo muy antiguo y también muy contemporáneo. Los talibanes que dinamitan los budas en Afganistán, los protestantes que entran a las iglesias que eran católicas y al apoderarse de ellas tumban las estatuas de la Virgen, de los santos, destruyen las imágenes, el odio que hay por las imágenes, no sé, en el Islam, que el solo hecho de representar a Mahoma en una caricatura
porque es irrepresentable tanto Alá como tanto Dios como Mahoma. Y bueno, y en Colombia ha pasado con las estatuas que tumban algunas de héroes de la independencia que luchaban por los derechos humanos, como Nariño, confundiéndolo con un conquistador, porque en general se piensa pues que los monumentos son de conquistadores, o que sean los indígenas caucanos los que tumben la estatua de un conquistador. Pero si uno mira bien la historia de la independencia, se da cuenta de que esos indígenas eran los que más se opusieron a Bolívar y los que eran más aliados de los españoles contra la independencia por motivos muy explicables. Era que los criollos eran peores con ellos que los españoles, por los españoles al menos de vez en cuando expedían leyes de Indias para la protección de los indígenas, que los criollos, los más directos descendientes de los conquistadores, eran los que no querían que los indígenas tuvieran esos derechos. Entonces todo se vuelve un poco, si uno profundiza en la historia de la memoria y de dónde venimos y para dónde vamos, también esa influencia de la academia norteamericana, esa obsesión, no solo de la academia, sino de toda la sociedad norteamericana, por dividir a la gente en razas, en orígenes, es una moda importada. A mí me sorprende mucho siempre, desde que voy a Estados Unidos, esa obsesión por las preguntas: ¿usted de dónde viene? ¿Usted qué es? ¿Usted se considera que hispánico, negro, afrodescendiente, blanco, europeo? Es una obsesión que es una obsesión también que tiene que ver con el tipo de conquista y de colonización que hubo allá, en la que la mezcla, eran muchísimo menos propensos a mezclarse con los conquistados, con las Indias, a lo que fueron los españoles. Entonces, el problema nuestro es que nosotros no, esa posición de que nosotros somos los indígenas y que vamos a bajar de sus estatuas a los invasores, en muchos casos es bastante ridícula, porque acusamos a los antepasados de los españoles de hoy de acciones que en realidad cometieron más los antepasados nuestros que los antepasados de los españoles, más los que se quedaron aquí que los que volvieron allá. Entonces a mí todo me parece complejo, me parece que cederle a una masa, a un grupo de manifestantes, decidir qué monumentos vale la pena mantener y qué monumentos no. O que por el hecho de, como pasó en Bogotá, que intentaron quemar una iglesia colonial porque la iglesia había quemado mujeres, un movimiento feminista lo hizo y me criticaron mucho a mí por haber criticado el intento de incendio de esa iglesia, incluso por motivos puramente estéticos, porque es una iglesia una de las más antiguas de Bogotá y muy bonita, simplemente porque en la historia de la iglesia ha habido abominaciones, y por supuesto que las ha habido, pero ese juicio con la moral de hoy, de lo que pasó hace unos siglos, me parece a mí muy complejo, y creo que se puede discutir y ver si llevar esos monumentos a museos, a sitios, pero no cederle a la multitud la decisión de qué permanece en pie y qué se debe tumbar, porque se vuelve un poco como las invasiones bárbaras que ellos decían. Todo lo romano debe desaparecer, lo feo, lo bonito, lo horrible, no, sin ningún discernimiento. A mí eso me parece pues mucho más complejo que celebrarlo, porque hay una gran moda de celebrar eso. Yo me imagino que en el futuro, de imponerse este tipo de actitud en la que se celebra siempre la iconoclastia, el derribamiento de cualquier monumento, puede conducir a que en el futuro, no sé, haya una estatua de alguien, de un buen
de un buen ingeniero que hizo un gran túnel o un gran puente en mi país. Pero en el futuro se descubre que ese ingeniero tenía una gran predilección por la carne. Y a lo mejor las gentes del futuro detestan el consumo de carne hasta niveles como los que se ven en ciertos animalistas de hoy en día. Y entonces se derriba la estatua del ingeniero porque comía carne, porque era un salvaje que todavía en ese siglo XXI comía, era un salvaje que comía carne, que no era solidario con el dolor de los animales, que no comprendía el dolor de los animales. Y hay que derribarlo por carnívoro, con la moral del futuro. Tenemos pocos minutos y varias preguntas, entonces me gustaría leer un par de las preguntas del público. Una de ellas es dirigida a los dos. ¿Piensan que la intervención de organismos que representan la protección de derechos humanos podría cambiar en algo la actualidad colombiana? Bueno, yo no sé si podría cambiar, pero yo sí creo que es importante que haya asistencia internacional en lo que está pasando ahora. Y de hecho, eh, es fundamental, es fundamental que los ojos internacionales se pongan en Colombia en este momento, porque no todos los ojos, incluso de Colombia, están, es decir, necesitamos una mirada de afuera, de alguien que no esté dentro de las dinámicas que nosotros tenemos. Eh, y que desde afuera haga llamados, que tal vez al gobierno de turno le interese escuchar, así sea por intereses políticos a nivel internacional. No sé qué piensa Héctor. Sí. ¿Terminaste, Juliana? Es que Sí, no, señor. te Sí. perdí al final. Dije que no sabía qué pensar. Bueno. Sí, yo creo que es muy útil, creo que es muy importante que vengan organismos internacionales de derechos humanos a mirar lo que ocurre, a ver si los dejan presenciar lo que ocurre con, con ojos lo más neutrales e imparciales posible, con ojos puestos en la defensa de los derechos humanos. Creo que que revela una torpeza y casi que una autoacusación el hecho de que el gobierno se haya negado, haya titubeado, no haya querido recibirlos, como si de verdad se dieran cuenta de que la reacción policial en algunos casos a manifestantes pacíficos ha sido absolutamente desmedida. Y creo que sí es útil que vengan. Sí, sí, yo creo que a veces la violencia simbólica a objetos del pasado puede ser una manera de desplazar asuntos mucho más terribles en el presente. O sea, es mucho más fácil, por ejemplo, en México, como lo hacían Octavio Paz y Carlos Fuentes y tantos otros, hablar de una supuesta violación de la Malinche por parte de Hernán Cortés. Es mucho más fácil hablar de eso que no de los horribles crímenes que sucedieron durante la Revolución Mexicana de abuso sexual en contra de muchas mujeres mexicanas. O sea, que es un tema tabú, censurado, porque ahí uno tendría que hablar de sus padres, sus tíos, sus hermanos. En cambio es más fácil dirigir todo, silenciar el crimen del momento y dirigir una violencia simbólica hacia el pasado. Bueno, terminamos con la última pregunta que viene del público. Dice, excelente evento. Me gustaría que los ponentes se refieran a la dimensión de la violencia policial, es decir, el aspecto estatal de la violencia y ya no solo paramilitar. También que se refieran a la dimensión racial y social de la violencia estatal. Bueno, yo creo que hay algo muy grave
la pregunta se refiere a la policía. Hay algo sumamente grave en la policía colombiana, que es casi un pecado original, un pecado de nacimiento, y es que la policía colombiana está adscrita a los militares. No es un poder civil como es en los países civiles, no es un poder civil que dependa de los alcaldes, de los funcionarios elegidos a través de elecciones, sino que dependen jerárquicamente de los militares, y de hecho, cuando hay que juzgarlos por desmanes, por asesinatos, por crímenes, por desapariciones de personas, que es algo que está ocurriendo también ahora, no los juzga un tribunal civil, como sería el caso si fueran un cuerpo civil, como deberían serlo, sino que van también a tribunales militares. Yo creo que en Colombia es fundamental que haya una policía que dependa de la polis, que dependa de las ciudades, que dependa del poder civil y no del poder militar. El poder militar se construye, se hace para la defensa del país de agresiones externas. El poder militar es entrenado para matar. El poder militar se entrena para la defensa sin importar mucho los derechos humanos, porque en el momento de la guerra el derecho humano del enemigo se suspende. Yo puedo matar a mi enemigo en la guerra exterior. Entonces la formación militar es esa. Eso es lo grave de involucrar, como ha pasado en Colombia, en la historia reciente y menos reciente, involucrar al ejército preparado para el combate del enemigo exterior a combatir a los propios ciudadanos. Eso es algo un poco contra natura. Es terrible. Pero, y yo además no quisiera, digamos, en la pregunta hay un interés por distinguir entre la violencia estatal y la violencia paramilitar. Y yo creo que si uno, digamos, habría que entender habría que establecer qué se entiende por paramilitarismo, pero yo siento que es decir, un poco la de mi tesis es que esto es una pregunta infinita, pero yo sí siento que es difícil hacer esa distinción en el sentido en que si uno entiende el paramilitarismo más allá de los grupos paramilitares que han existido en Colombia y lo entiende como una tendencia civil a sentir, a que ciertos grupos de la sientan que tienen que tomar el lugar del Estado en la defensa de la propiedad privada, y que es su derecho o su deber, o quién sabe cuál es el sentimiento que los motiva a tomar esa posición. Entonces, y además el Estado coquetea con esa creencia y esa tendencia, pues ahí es difícil hacer esa distinción entre paramilitarismo y violencia estatal. Yo no puedo pensar en lo que está pasando ahora en Colombia en términos de la violencia policial, del ESMAD, e incluso incluso militar, pues pensarlo separadamente de los civiles que están sacando las armas en defensa de la institución, de la propiedad privada y disparando a los protestantes desde la automentira, será de que es su responsabilidad velar por los intereses del Estado. Entonces, eso no puede pensarse separadamente, porque lo que tenemos de hecho son policías que están disparando al lado de civiles y civiles que están disparando al lado de policías sin que haya ningún tipo de recriminación por parte del Estado hacia esos civiles. Bueno, lamentablemente ya hemos sobrepasado el tiempo que teníamos, casi un cuarto de hora, y estoy recibiendo mensajes de que lo hemos hecho. Me gustaría por lo menos leer dos de las preguntas que quedaban pendientes. Yo me tomaré la libertad de contestar la segunda de ellas y luego haremos la despedida. O sea, la primera pregunta que quedó pendiente era: la izquierda extremista está obsesionada en dividir a personas en América Latina en razas y raíces. ¿Por qué creen esto está de moda ahora?
Y otra pregunta era, muchas gracias por organizar este evento. Me gustaría saber qué piensan los panelistas sobre el arte que ha estado presente dentro de las marchas y cómo esas obras llegan a ser denuncias sociales, pero también obras de memoria y de procesamiento de esa memoria. Yo me tomo la libertad de aconsejarles la lectura de la tesis de Juliana y del ensayo que publicó Héctor Abad el domingo pasado. Juliana, quizás lo podemos poner en el chat. en el chat. Déjame Quería nuevamente, en nombre de la profesora Verónica Cortines y Kevin Terraciano, que auspiciaron el evento, darle muchísimas gracias a Juliana Espinal y a Héctor Abad por esta hora tan fascinante y estimulante para todos nosotros. Un millón de gracias. También al público que estuvo presente con nosotros.